Comunicando. Muy buenas, bienvenidos. Y todo sobre podcasting 2.0 y en menos de 5 minutos. Ese es el título del podcast de hoy, en el que vamos a hablar muy rápidamente, en menos de 5 minutos, de qué es el podcasting 2.0, el podcast index y para qué sirven y cómo pueden ayudar a mantener el podcasting independiente. ¿Y por qué hablo de este tema? Pues porque tal día como hoy, hace 18 años, es decir, el 18 de octubre de 2004, publicaba el primer episodio de Comunicando, el que posteriormente ha sido reconocido como primer podcast en español. Claro, en aquel momento no sabía tampoco si era el primero, el segundo o el tercero, pero la mejor forma que se me ocurre de celebrarlo es, pues después de estos 18 años, mirar hacia atrás y decir qué es lo que ha cambiado, qué ha evolucionado, qué es lo que me parece más innovador o que puede dar más que hablar en los próximos años. Pues podcasting 2.0. El apellido 2.0 lo sé, o sea, tú lo has oído ya y te ha dado un poco de... te ha dado cosica. Está un poco devaluado y en este caso creo que nos sirve perfectamente para decir que hablamos de una nueva versión, de una actualización, de una nueva versión, que era el sentido original de la puntuación, ¿no? Las versiones, numerar versiones. Lo que pasa es que 2.0, bueno, pues se asocia como siempre a la parte más festiva de Internet y demás. Bueno, no voy a explicar qué es el punto cero, pero sí te voy a decir que es podcasting 2.0. Es un conjunto de iniciativas dirigidas a preservar la independencia y apertura del ecosistema del podcasting. Los promotores son los Podfathers, es decir, los padres del podcasting, que son Dave Wiener y Adam Curry, y el nombre viene precisamente del podcast que hacen juntos, pero hay otras muchas personas involucradas en este desarrollo, como todas estas iniciativas. Si son solo dos personas, pues es complicado que salgan adelante si no tienen un apoyo, una base o una comunidad, ¿no? Y pues precisamente por eso está funcionando y por eso sigue adelante, porque hay una buena base de usuarios pues que están también apoyando la iniciativa. Una de las partes más avanzadas, o lo que podemos ver, digamos, de ese podcasting 2.0, que como digo es pues un paraguas, una serie de iniciativas, pero algunas de las cosas que ya están poniéndose más sobre la mesa es actualizar los estándares que permiten sentar las nuevas bases del podcasting y que están centradas o resumidas o que todo está en el feed, para entendernos, el feed de RSS, que es el archivo que contiene pues las etiquetas que definen un podcast. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, el directorio, que sería el podcast index, que es, por una parte, que es la idea donde está todo resumido de un podcast en el RSS y donde podemos encontrar podcast, pues en los directorios. La primera, Podcasting Namespace, es una iniciativa para seguir añadiendo esas etiquetas nuevas que responden a las necesidades que ha tenido el podcasting y que han surgido durante estos últimos 18 años. Por ejemplo, Podcast Locked, que es una etiqueta que permite saber si se puede importar o no el feed. Podcast Funding, para podcast funding es la etiqueta, para incluir pues una fórmula, un Patreon, un PayPal o alguna forma de poder financiar o colaborar con un podcast. O Podcast Location, que esta es más fácil, esta es para saber dónde se publica, cuál es la geolocalización de ese podcast que estás escuchando. Como digo, estas son ya algunas que ya están incluidas y ya están aprobadas, pero hay muchas más en proceso y bueno, yo creo que es un tema muy interesante para explorar si te apetece, mejor dicho, la parte técnica del podcasting. Por otra parte, el Podcast Index, que es un directorio independiente de empresas y plataformas que permite buscar independiente de empresas y plataformas. Quiere decir que es totalmente independiente, que no depende de Apple Podcast o de Google o una gran empresa, sino que es totalmente independiente. Esa es la idea del Podcast Index. Un directorio de podcast, como otros muchos que había, pero bueno, este está avalado, digamos, por esta iniciativa. Tienen ya más de 4 millones de podcasts y sigue creciendo. Y, hombre, pues si tienes un podcast, yo creo que es el momento perfecto, después, cuando termines de escuchar el podcast, pues de pasarte por el Podcast Index y ver si está tu podcast ahí. Y si está, pues cómo aparece, y si no está, pues para darlo de alta. Y además también así pues ves cómo va la iniciativa, si te interesa, claro. El Podping, que es además uno de los servicios que me parece muy interesante para saber el ping. Pues el ping, si conoces un poco de qué va esto, pues ya sabes, es cuando se comprueba, se mira un archivo, a decir, ¿hay cambios? No, nada, pues seguimos como estamos. Si hay cambios, pues dame los cambios y los incorporo, si soy un directorio, una app, un podcatcher o un listado de podcasts, pues ver si hay episodios nuevos, ¿no? Pues es un sistema para hacer todo esto, pero de forma mucho más eficiente y basado en blockchain. Y también relacionado con esta iniciativa, por lo menos por la tecnología que está ahí, es Value for Value, que es un sistema de micropagos por Bitcoin para que los oyentes puedan dar propinas a un podcast.
No entro más en detalle, se podría decir un poco más, pero claro, si quería hacerlo en menos de 5 minutos y llevo 4:40 y tantos grabando más la sintonía y tal, pues si no, no me da el tiempo. Busca por Podcasting 2.0, tienes los enlaces y las fuentes para ampliar la información en la descripción y en las newsletters del podcast. Sigue escuchando podcast, sigue apoyando a los podcasters, porque es la mejor forma de asegurarnos todos de que haya más podcasts y de que puedas seguir disfrutando de ellos. Y un saludo de José Antonio Gelado. Adiós.